Hola a todos. Bueno, pues vamos a regresar con esto de los videos y las clases. Eh, bueno, como saben, vamos a empezar con la temporada 2, eh, segundo parcial. Y bueno, voy a primero a platicar un poquito sobre lo que va a ser. En este caso, vamos a hablar de funciones. Ajá. El temario básicamente lo que va a ser, pues va a ser pues la definición de qué es una función y obviamente pues sus características, ¿no? Características. Ujú. En ella se encuentran, pues, por ejemplo, que es su dominio, su contradominio, ajá, la diferencia que hay entre este y el rango, que bueno, tratar de dejar un poco claro qué es eso. Y bueno, otro sería clases de funciones, ¿no? Clases de funciones. En este caso estaríamos hablando de cosas como inyectivo, suprayectivo y biyectivo. Ajá, cómo encontrar cada una de estas cosas y así, ¿no? Otra cosa que también es importante es definir lo que son la imagen directa e imagen inversa, inversa de un conjunto, de un conjunto sobre de una función, sobre una función, vamos a ponerle. Entonces, estas características, bueno, y último es función inversa. Ajá. Y bueno, una última, que en este caso sería ¿qué? Ah, sí, composición de funciones. Básicamente, estos son la parte en la que vamos a estar viendo en esta sección. Y bueno, en este video me voy a centrar probablemente en la definición nada más. En el siguiente video haré uno de cada uno de ellos. Así que bueno, empecemos un poquito tratando de entender, o no entender, sino de relacionar lo que ustedes conocen como función con el aspecto formal de, de las funciones. En este caso, por ejemplo, pónganse a pensar que cuando yo les digo que es una función, que se les viene a la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, al principio yo creo que deben de entenderlo como por fórmulas. En este caso, por ejemplo, algo así, ¿no? Y esta fórmula o esta gráfica, más bien, o esta ecuación, la pueden relacionar también con algún tipo de gráfica, ¿no? Entonces así, esto cuando les dicen, pues, función es esto, ¿no? Que tienen que ver con algún tipo de ecuación de esta manera o algún tipo de gráfica. Obviamente gráficas o fórmulas pues bastante conocidas, ¿no? Tienen que ver con este tipo, que f de x es igual a x y así, ¿no? En donde cada uno de estos va a tener asociada pues una gráfica en donde está representado esto. Bien, pero bueno, en sí, ¿qué significa? ¿Qué significa una función? Una función, una función relaciona, vamos a poner así, relaciona dos conjuntos de números. Otra manera de decirlo es que asigna un número a otro número. Vamos a hablar de ello. Por ejemplo, yo lo que quiero es por ejemplo, asignar el número 5 con el número 7. Entonces, esta relación o esta flechita que me está diciendo que el 5, cuando yo lo relaciono con la función, me va a dar 7. Otra relación va a ser que el 3 esté relacionado con el 1. El 4 esté relacionado con el 0. Esta relación que yo estoy haciendo, fíjense que está enviando los valores de 5, 3 y 4, lo estoy enviando al conjunto 7, 1, 0. Entonces fíjense, esto es lo que hay que empezar a entender como función, una regla de asignación.
o una regla de correspondencia de la cual pues está asignando de un conjunto, en este caso a otro. Hay que ser claros, es una regla. Yo quiero decir que a tal número le voy a asignar tal otro número. Entonces fíjense, aquí lo que estoy haciendo es asignar estos dos conjuntos a este otro. Entonces, ¿cómo puedo yo describir una regla de correspondencia? Bueno, la puedo describir. Se puede describir la regla pues con palabras, ¿no? Con palabras. Es decir, en este caso, por ejemplo, estoy diciendo propiamente a cada uno de estos números qué otro número le corresponde. Entonces, eso de ahí es lo que me está haciendo esa asignación. Y tengo que ponerle un nombre a la asignación. En este caso, generalmente se le pone la letra F. ¿Por qué F? Bueno, pues de función. Bueno, eso no es muy importante. Lo interesante es eso, o sea que F está haciendo una regla de tal manera que cuando yo le pongo 5 me dé 7. ¿Y cómo se representa eso? Bueno, generalmente ustedes ya conocen que se puede entender que F aplicado a 5 me da 7. Esta regla de correspondencia que yo estoy poniendo aquí es la que ustedes más o menos tienen o conocen. Pero entendiendo lo que acabo de decir, que lo que hace es que el número que yo introduzco aquí, aplicado a esta regla de correspondencia, me da otro número. En este caso, ¿qué número me va a dar? Bueno, pues lo que la regla de correspondencia me diga. ¿Cuánto va a valer f evaluado en 3? Bueno, f evaluado en 3 pues me va a dar 1. F evaluado en 4 pues me va a dar 0. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer con esta regla que estoy diciendo? ¿Cuánto vale f de 1? Pues no vale nada, ¿no? Esto de aquí sería error, por así decirlo, o no está definido, como el 0. Cuando tenemos 1 entre 0, pues eso no existe porque no está definido. Y entonces es exactamente eso, o sea, f solo puede estar aplicado sobre el conjunto en el que yo lo estoy definiendo. Entonces, eso que está aquí no tiene sentido. ¿Ok? Bueno, esto es una manera bastante global, ¿no? O sea, algo que yo trato de definir como función, aunque vamos a ir encontrando que hay ciertas reglas que no puede permitir una función. No cualquier regla de correspondencia es verídica. Así que bueno, vamos a entender un poquito de notación. Notación antes. Cuando yo me refiero a f de x, igual por ejemplo a x cuadrada, entonces yo podría calcular, por ejemplo aquí, lo que estoy haciendo es que la regla de correspondencia, en este caso, ¿cuál sería? Dice, se leería así, a todo valor evaluado, escucha raro, ¿verdad? A todo valor, sí, evaluado en f, le asigna ese valor por sí mismo. Fíjense que esto que estoy representando aquí es exactamente lo mismo que estoy representando aquí, en palabras. No necesariamente necesito que algo sea una fórmula para poder generar una función. Entonces, esto de aquí me está asignando todo. ¿Y x qué corresponde? X corresponde un elemento en el primer conjunto sobre el que estoy definiendo. En este caso, por ejemplo, el conjunto A debe ser un subconjunto de los números reales, porque no vamos a trabajar con números reales. Entonces, un número evaluado en f, pues me da x cuadrada. Entonces, a todo valor evaluado en f, le asignamos ese valor por sí mismo, es decir, lo estoy elevando al cuadrado. Entonces de aquí ya puedo entender la característica, por ejemplo, f evaluado en 1, esto significa 1 al cuadrado. F evaluado en 3, esto significa 3 al cuadrado. En este caso este es 1 y en este caso este es 9. Entonces otra manera de ponerlos es como lo pusimos anteriormente. 1 está relacionado con 1. El 3 está relacionado con 9. Entonces fíjense, estas fórmulas que yo pongo aquí, o que ustedes ya conocen, es una manera práctica de tratar de entender que, imagínense, yo hiciera esta regla de correspondencia con el 5 le corresponde al 25, al 6 con el 36. Y así tendría que hacer esta regla para todos los números que yo quiera yo evaluar. En este caso, quisiera que fueran todos los números reales. Entonces imagínense tener que poner todo esto para todos los números reales. Entonces algo que describe de manera adecuada esta fórmula,
pues sería x cuadrada. Es decir, todo esto que yo estoy representando aquí lo represento directamente con esto, donde x está en los números reales. Me da un concepto bastante global de lo que es esta regla de f. Bueno, la notación creo que me fui un poco, no tiene nada que ver con la notación, pero lo que quiero decir es lo siguiente. Hay ocasiones en la que f de x igual a x cuadrada, esto me representa la regla de correspondencia. Esto me está indicando qué se le hace a cada número que se le está metiendo. Sin embargo, en otras ocasiones, f de x se puede entender también como el número obtenido al evaluar x. Es decir, este f de x por sí solo es un número. Entonces, bueno, hay un pequeño a veces que se toma esta como la regla de correspondencia, y a veces esto se entiende como un número, que bueno, en realidad aquí también es un número, pero aquí se ve más explícitamente que es la regla de correspondencia. ¿Qué le hago a la x? Pero en ocasiones f de x es el número al que estoy obteniendo, el que obtuve por haber evaluado x. Por ejemplo, f de 1, pues esto se entiende que es el 1 evaluado en f, pues esto es 1, ¿verdad? Cuando esto es x cuadrada. Eso quiere decir, como esto es una igualdad, entonces quiere decir que f evaluado en 1, pues vale 1. Entonces puedo leerlo de dos maneras. Una es decir que f de 1 vale 1, y otra es que a 1 le estoy aplicando f, en donde f significa elevarlo al cuadrado. A pesar de que es lo mismo, hay que entenderlo de manera diferente para no entrar en conflicto qué significa f de x. A veces es la regla de correspondencia y a veces es el número. O más bien, a veces uno lo interpreta de esa manera. Una manera de ver, bueno, hay algo importante que hay que empezar a decir, que es que cuando yo defino una función, debo de decir de qué conjunto, vamos a poner eso, ¿no? Al definir una función, tengo que especificar de qué conjunto a qué conjunto estoy definiendo la función. Es decir, a veces se suele denotar así: f va a mandar al conjunto A, va del conjunto A al conjunto B. Y otra manera de llamarle la función también se le conoce como mapeo. Y aquí pues se puede entender que A es mapeado, o A mapea es mapeado por f a B. Es decir, yo tengo el conjunto A, que bueno, A y B son subconjuntos de los números reales. Digamos que con f, yo aquí tengo A y aquí tengo B, y f relaciona un punto con este. Yo a veces lo entiendo como que el conjunto A con f lo empuja hasta B, ¿vale? En donde estos subconjuntos obviamente son subconjuntos de números. Entonces, algo en lo que podemos ver la notación es esto: decir primero de qué conjunto a qué conjunto va, y esta es la regla de correspondencia con la que yo estoy mandando los números que están en A B. Entonces, fíjense, aquí tengo una manera de representarlo, otra manera de representarlo sería con las palabras, otra es con esta asignación directa. Entonces existen muchos tipos de funciones. Entonces, bueno, antes de entrar a algunos ejemplos, vamos a poner la definición formal. Definición. Entonces, fíjense, la definición es: sean A, B, subconjunto de los reales, dos conjuntos. Entonces, una función de A a B, entonces es el conjunto vamos a ponerlo así, es el conjunto F. Esta es una de las formas de ponerlo, pero bueno, hoy te lo explicamos, de pares ordenados en A cruz B, tal que para toda A en A existe. No se suele poner estas abreviaciones cuando estamos definiendo, así que lo voy a quitar. Tal que para cada A en A existe B en B
única con A y B elementos de F. Aquí es decir, si A, B está en F y A, B' está en F, entonces B es igual a B'. Y bueno, ya vamos a dejarlo hasta ahí. Fíjense que vamos a ver qué es lo que necesitamos para definir una función. Primero necesitamos dos conjuntos. Vamos a tener bien claro quiénes son los dos conjuntos. Una función de A a B es el conjunto F de pares ordenados en A cruz B. A cruz B, fíjense que es un conjunto que se crea a partir de A y B. Vamos a tomarlo nada más como un conjunto más grande. Y pares ordenados significa que pues uno es A y el otro es B, o sea, vienen en pares, donde el primer elemento está en A y el segundo elemento está en B. Van a decir que tiene que ver esto con las funciones que acabamos de ver, pero bueno, lo único es para especificar esto, que es la parte importante de una función. No toda regla de correspondencia que nosotros pusimos aquí, por ejemplo esta, o estas en palabras, o esta asignación, no toda regla de correspondencia es una función. Vamos a poner eso aquí atrás, nada más para que quede un poquito claro y lo tengamos visto, ¿no? Sí, ¿no? No toda regla de correspondencia, no toda regla de correspondencia es una función. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo relacionar así varias cosas de un número de un conjunto A un conjunto B, y uno podría pensar que puedo decir esta va con esta va con esta y esta va con esta, y pues tengo muchísimas funciones porque puedo relacionar este punto con cualquier otro, ¿no? Como lo estoy haciendo aquí de esta manera, de estos pequeños conjuntos donde dejo explícitamente esta de que ya estoy hablando de todos los números reales, y bueno, esta en palabras que pues también tiene que ver con ciertas cosas parecidas. Aquí lo único que estoy diciendo es que no toda regla de correspondencia es una función. Entonces, ¿qué es lo que hace que algo sea una función? Y bueno, aquí en la definición es donde se habla. Dice que para cada elemento de A en el conjunto A existe una B única. Eso es lo único que necesito para poder definir lo que es una función. ¿Qué significa esto que sea única? Es decir, que si yo tengo un valor en el conjunto A, vamos a ponerlo aquí como en dibujito, y aquí en B, yo tengo este elemento que se va a llamar A, y tengo este elemento de acá que es B. Entonces yo voy a relacionar estos dos conjuntos a partir de F, a partir de esta regla de correspondencia. Es decir, yo llevo del punto A al punto B utilizando F. Pero esta relación que vale A, solo puede estar en B. Es decir, F evaluada en A solo puede valer B. Esta relación de aquí. ¿Qué significa? Que si yo tengo otro punto que está acá, que se llame B', si A lo evalúa en F, esta A no puede caer en este otro numerito, en B', sino siempre debe de caer en B. Y es lo que dice aquí, si de manera única, es decir, si yo tengo A está relacionado con B y A está relacionado con B', entonces B y B' deben de ser las mismas. Un ejemplo de algo que no es una función, a ver, vamos a poner aquí no función, por ejemplo, es el círculo. Esto es una regla de correspondencia, ¿no? Pero fíjense que a este punto, en la gráfica luego veremos qué significa una gráfica, pero bueno, ustedes pueden entender esto, de que este punto que está aquí sobre el círculo, este punto significa A, B, ¿cierto? Donde este va a ser A y este va a ser B. Entonces, este par ordenado significa que están relacionados A con B y da este punto. Pero fíjense que la línea significa todos los puntos que cumplen con esta relación, pero A también va a estar relacionado con el elemento que está acá abajo, que va a ser B', por ejemplo. Entonces, si yo veo, A también va a estar relacionado con B', es decir, a A le corresponden dos elementos, tanto el de arriba como el de abajo. Es decir, si esto fuera una función, f de A veces valdría B y a veces valdría B'. Entonces, esto no se puede. No puedo relacionar con un elemento A, no le puede pertenecer dos
dos elementos del otro conjunto. Sin embargo, sí existe la posibilidad de que sea al revés, pero bueno, eso lo veremos después. ¿Ok? Entonces tenemos eso como definición de función. La definición es un poquito rara, pero lo único que quiero que quede claro es eso, que deja en claro que este tipo de cositas pues está restringido, ¿no? No toda relación de correspondencia es una función. Necesito que cumpla con este último detalle, ¿no? Que a A solo le corresponde de manera única un B. Sin embargo, no significa que B sea lo único, ¿no?, que le pueda corresponder. Así que vamos a ver algunos ejemplos de funciones. Ejemplos de funciones. La más fácil y la que vamos a estar trabajando pues siempre se llama la función constante. Función constante. Y la vamos a hacer de la manera, primero vamos a ponerla aquí de manera explícita. Entonces, a todo número real le corresponde el número, vamos a ponerle 1. Es decir, al 1 le corresponde el 1, al 2 le corresponde el 1, al 3 le corresponde el 1, y así sucesivamente hasta todos los números reales, porque aquí lo dice, ¿no? ¿Cómo puedo escribir esto en manera de fórmula? Sería que f de x le corresponde 1. Es decir, si yo evalúo f de 1, pues esto es 1. Si f evalúo en 2, esto es 1. Si f evalúo en 3, pues esto es 1. Por eso se llama función constante, porque este de aquí no varía. ¿Sí? Entonces fíjense, esto es pues bastante fácil. En general, vamos a ponerle en general. Si no quiero saber a qué número exactamente le cabe, bueno, cae, pues le puedo poner, por ejemplo, f de x igual a c, donde c pues es un número real fijo. Entendiendo como que esta función constante es lo mismo que lo que tengo acá arriba, solo que en vez de que valga 1, vale el número c, donde c podría valer 7, podría valer 8 y así. Y fíjense que su gráfica, entendiendo como su gráfica, como los pares ordenados que vimos hace rato, pues nada más para que lo tengan así a vista, luego definimos bien que es toda una gráfica, sería esta línea recta, donde el punto por donde pasa es c. Entonces fíjense, esto es lo importante. Aquí en la gráfica se puede entender, por ejemplo, que aquí es el 1, que el número le corresponde, pues c. De aquí es 2, que el número le corresponde, pues 1. C también, perdón. Función constante. Vamos a poner aquí función constante. Y el valor de la constante, pues es c. Bien, segundo ejemplo. Vamos a poner la siguiente función, que esto es otra función. Voy a poner como fórmula, en donde es la siguiente como de complicada, ¿no? Este de aquí en palabras, ¿qué es, no? Es... espérenme. Antes de hablar de esto, fíjense que estoy relacionando todos los números reales a un solo número, ¿no? Entonces vamos a ponerle así, f iría de los reales a, pues este número que tenemos aquí, vamos a ponerlo como conjunto c. ¿Ok? Así que bueno, esto cuando yo tengo esta fórmula, se sobreentiende que va sobre todos los reales, ¿no? Porque aquí me faltó poner esto, ¿no? Que es para todo x en los reales. Entonces, bueno, esta es como la definición de lo que estoy poniendo de la función. En donde, bueno, fíjense que ya no me acuerdo. Aquí va. Ya sabemos hablar, hoy vamos a hablar nada más de la definición. Entonces luego entraremos que es el dominio y contradominio. Pero bueno, solo para que entiendan, este de aquí es el dominio y este de aquí se conoce como contradominio. O no. Pero bueno, ahorita vamos a ver. Sigamos con lo que estamos haciendo. La función esta que se llama es el que asigna un número con el mismo. Es decir, f de 1 pues lo asigno con el 1. Otra manera de ponerlo sería bajo esta asignación. Al 1 le asigno el 1, al 2 le asigno el 2, al 3 le asigno el 3 y así con todos los números. Al x le asigno x. Recuerden que toda esta asignación se puede resumir en la fórmula f de x igual a x, en donde aquí dice esto, ¿no? A x lo que le hago es nada, le asigno con el mismo. Entiendan que algo importante que también es raro de decirlo
Es que esta x que entra y la x que sale son el mismo número, pero uno está en el conjunto A y otro está en el conjunto B. O sea, sí es el mismo número, pero son de conjuntos diferentes, porque si no, está raro, ¿no? Pero bueno, no entremos en tanto detalle mágico. Ok, estas funciones pues también va de los reales, perdón, va de los reales a los reales. Y su gráfica, pues bueno, es algo así, ¿no? Esto se le conoce como lineal, porque bueno, es una línea, una función lineal. Es un ejemplo de función lineal. En general, una función lineal sería como f de x igual a mx más b. ¿Por qué? Pues esto es como una línea siempre, ¿no? Espera. Bien, entonces sería el siguiente, otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de función f de x igual a mx más b. Esto podemos entrar, hay una construcción completa sobre lo que significa eso, este tipo de funciones, que si recuerdan un poquito, m es la pendiente, ¿no? Y esta es la ordenada al origen, si recuerdan. En donde, pues bueno, básicamente m te dice qué tan vertical o qué tan horizontal es, y b te dice por dónde pasa, ¿no? Vamos a poner algunos ejemplos nomás para que se acuerden un poco. Por ejemplo, vamos a poner f de x igual a x más 1. Aquí lo que hace es que, por ejemplo, cuando x vale 0, esto aquí está el 1, entonces esta recta es así, ¿no? Si pongo otra, por ejemplo, vamos a ponerle este que sea 1, este f2 de x, que sea x menos 1, pues es la misma recta paralela, pero ahora que pasa por aquí, por el menos 1, esta pasa aquí por el 1, y así sucesivamente, ¿no? Ahora si por ejemplo tengo f de x igual a 2x, vamos a quitar estas de aquí, que no sirven para nada. Bueno, si tengo eso, esta de aquí pues va más así. Bueno, debe pasar por el 0. Vamos a hacerlo más grande. Si ahora este que pongo aquí es un medio de x, pues está más acostado. Y así sucesivamente. Entonces, bueno, nada más para que recuerden que en general esto de aquí es una línea. Por esto de aquí se conoce como función lineal. Bien, vamos a poner un último ejemplo que tiene que ver con esto, que sería f de x cuadrada, que en este caso pues ya sabemos que lo que está asignando es lo anterior y que su gráfica es esta. Nada más para que tengan, bueno, pasa por el 0. Y ya, ¿no? Entonces entiendan que, fíjense que si yo quisiera representar esto, aquí están todos los números reales y aquí están todos los números reales. Pues no, porque nada más si ven aquí la gráfica se puede ver que nada más toca los positivos, porque x cuadrada solo es positiva, lo vimos en las propiedades de los números reales, ¿no? Bien, fíjense que nada va, estos de aquí pues nada van a caer a estos números que están por acá, ¿no? Nada más en esta área. Algo les quería contar con esto. No recuerdo. No me acuerdo. Bueno, en general entonces es eso, ¿no? Esto de aquí está asignado, o bueno, se entiende que está para todos los x en los reales. Aún así recuerden que esta no es la única manera en que yo puedo definir una función. Bueno, ya. Otra manera, otro tipo de funciones, vamos a ponerle como funciones raras. Es que yo literal diga, por ejemplo, que al 5, como lo pusimos, le asigno al 7. Al 2 le asigno al 3, al 1 le asigno al 0. ¿Cómo yo podría escribir este tipo de funciones? Fíjense, podría ponerlo de la siguiente manera. F de x es igual, y aquí abrir un paréntesis en donde me va a decir qué es lo que sucede con estas cosas. Entonces, fíjense, cuando x es como la función de valor absoluto, miren. Va a valer 7 si x es igual a 5. Va a valer 3 si x es igual a 2. Y va a valer 0 si x es igual a 1. Y vamos a agregar esto de aquí hasta acá
para que esta función no solamente valga para todo esto, sino para todos los números. Iba a valer 1 si x es diferente de 1, 2 y 5. Entonces, ¿esto es una función? Sí, porque a cada valor de x le asigna un valor y solamente un valor. Por ejemplo, vamos a ver aquí, por ejemplo, si f vale 5, pues nos vamos a nuestra regla de correspondencia, ¿no? Que es esta cosa que está aquí. Si f de x vale 5, entonces esto debe valer 7. Si f vale 3, entonces esto, no, perdón. Si f vale 2, entonces aquí dice, si x vale 2, sí, x vale 2, que es lo que entra, y entonces debe valer 3. Ahora, ¿qué pasa si f vale 11? En lo anterior habíamos dicho que no estaba asignado, pero aquí con esta última regla, pues sí, ¿no? 11, x es diferente de 1, 2 y 5, sí, porque es 11, ¿no? Entonces f de 11 debe valer 1. F de 30, pues también 1 porque cumple con la misma regla de acá abajo. ¿Sí? Entonces, esta es otra manera de definir una función a partir de pedazos, ¿no? De asignar directamente cuánto va a valer en cierto valor. O en un rango de valores que también podría ser. Por ejemplo, f de x igual a 1 si x es mayor que 0. Y menos 1 si, o mayor o igual aquí, si x es menor que 0. ¿Cómo sería esto? Fíjense, f de 5 pues vale 1. F de menos 1, pues esto vale menos 1. F de 7, esto vale 1. Y F de 0, esto también vale 1 por aquí. ¿Cómo le hago, no? Lo que está aquí adentro es 5. Es positivo, entonces vale 1. Menos 1 es negativo, entonces esto vale menos 1. F de menos 100, pues este es x, ¿no? X vale menos 100. ¿X es positivo? No. ¿X es negativo? Sí. Entonces esto vale menos 1. Entonces fíjense la gráfica cómo quedaría. Quedaría algo así. Y esta función en especial se conoce como función signo. Porque digamos que te dice el signo del número. Por ejemplo, este tiene signo positivo, entonces es positivo. Digo, es la función, digo, el signo de 5 es positivo, por lo tanto va a valer 1. Si el signo es negativo, entonces vale menos 1. ¿Vale? Entonces esta se conoce como función signo y se denota como SGN de X. Recuerden que esto de aquí es lo que me dice el nombre de la función que yo estoy utilizando. F la utilizamos en general como porque es de función, ¿no? Pues si estoy agarrando una función más específica, entonces le puedo poner yo un nombre, por ejemplo, SGN, que significa función signo. Entonces es signo de X, así como el coseno y el seno, que bueno, luego hablaremos de ello. Vale, entonces bueno, yo creo que como inicio está bien. Hay que entender que esto de aquí también tiene que ver muchas cosas con conjuntos, que es el siguiente paso de conjuntos. Primero defino conjuntos y luego su relación entre ellos. Las funciones, recuerden, es lo más importante en matemáticas, porque no solo están en los números, sino se pueden hacer relaciones de otras relaciones y así generalmente. ¿Sí? Fíjense que este ente matemático nuevo llamado función no es un número, es una regla. Es una regla. Una regla de correspondencia que me dice cómo voy a asignar un número a otro. Este número aquí generalmente se le conoce como x y al que cae se le conoce como f de x. Este es un número y así. Entonces la fórmula f de x igual a lo que sea, en este caso vamos a poner x cuadrada. Esta es la regla de correspondencia. ¿Vale? Entonces, bueno, ojalá se entienda esto. Hay muchos videos en los que se pone más explícitamente lo que es una función. Algo que, bueno, nada más les voy a comentar para acabar es que yo la primera vez que lo vi lo entendí como lo siguiente. Digamos que esto es una máquina y esta máquina se le llama f. Aquí entra un número, por ejemplo el 7, y sale otro número. En este caso vamos a llamarle 49. Entonces mi máquina se llama x cuadrada. Entonces fíjense, la máquina es la función, no es ningún número. Es aquella cosa que transforma un número en otro. En particular, si lo quiero hacer de manera general, o se puede entender como de que sale espérenme, así. Yo meto un número x y va a salir un número f de x. A veces se le suele denotar como y para que se entienda que es otro número. Entonces yo meto un número x y sale un número y.
¿Por qué se le pone este f de x para confundirnos? Pues no, es para decir que este número está relacionado con el número que se acaba de meter. Entonces entiendan que aquí la máquina es la función, ¿vale? No es un número. Que se entienda esto muy bien. Entonces esto no es un número. La función no es un número, es la regla de correspondencia. Lo que sale sí es un número y tiene que ver con esta letra f porque se está diciendo que se está aplicando esa f a x. Bueno, espero que puedan ir entendiendo un poquito más esto. Y bueno, de favor, vayan leyendo la primera parte del Spivak. Fíjense que aquí la definición es la misma que tenemos. Vamos a meter lo que es dominio y contradominio en el siguiente video. Y sobre todo, hace una lectura bastante bonita de aquí, de cómo va llevando a partir de ejemplos. Y sobre todo, fíjense en esta regla, en esta función 5, ¿no? Esta regla de correspondencia. Bueno, entonces léalo. Yo creo que hasta aquí nada más son 3 hojas, 4 hojas. Y esto, bueno, ya tiene que ver con otras cosas, así que eso no. Así que bueno, espero que estén bien.